Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, en esta noche vamos a tener algunos temas que han cerrado la semana y que indudablemente me parece que van a ganar la agenda de la semana que viene. La Cámara de Diputados ha convocado para el próximo jueves, la Cámara de Diputados de la Nación, para el tratamiento de dos temas que me parece que van a ganar un poco la agenda política. La ficha limpia, el proyecto de ficha limpia, que ha sido postergado porque no hubo quórum la semana pasada, y vamos a tener, por supuesto, el debate de la eliminación de las PASO, que temas que en Salta hemos un debate que lo hemos pasado, así que vamos a estar conversando de esto, pero fundamentalmente del tema de la ficha limpia, porque vamos a aprovechar la visita de un diputado nacional que viene a conversar con nosotros de esto. Vamos a aprovechar también para hablar un poco de economía. Y del tema de ficha limpia vamos a hablar con alguien que conoce mucho del ámbito judicial, pero también del ámbito político. Entonces vamos a tener estas miradas. Del tema económico también vamos a tener que conversar y mucho, porque estamos, transitando el penúltimo mes del año. Vamos a ver qué es lo que está pasando con todo esta, algunos la denominan esta fiesta financiera. ¿Cuánto de esto, de esta fiesta financiera o de estas buenas noticias financieras que está teniendo la Argentina, con la caída del riesgo país, con la suba de los bonos, de las acciones de empresas argentinas, etcétera, etcétera? Esto se traduce en inmediata recuperación de la economía de la Argentina. ¿Cuánto más va a tardar? Son algunos de los temas que nos vamos a preguntar hoy. Por supuesto, cómo puede seguir la inflación, si va a seguir cayendo o ha tocado ya un piso. Esta es una de las preguntas. Y si esta caída de la inflación nos empieza a acercar un poco a la eliminación del cepo. El ministro de Economía habló en estos últimos días de que en el 2025 el cepo se levantaría. Bueno, ¿a cuánto estamos de eso? ¿Qué se necesita? ¿Qué condiciones tiene que tener la Argentina? Para conversar de esto lo vamos a estar charlando en el programa de hoy. Así que a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar con el diputado nacional Julio Moreno, que le vamos a agradecer que nos haya venido a visitar. Obviamente que vamos a hablar de toda esta agenda política que va a marcar la semana y de cómo esto, en definitiva, en algún punto termina uniéndose en la senda de la economía. Vamos a aprovechar su condición de diputado nacional, pero también de economista. Así que, Julio, como siempre, gracias por venir. No, gracias por invitarme, muy bien. Bueno, Julio, la semana el jueves se va a reunir la Cámara de Senadores, sí, y dos temas me parece que son preponderantes: ficha limpia, sí, y la eliminación de las PASO. Sí. La primera pregunta es, ¿sos optimista respecto del quórum? Porque hay que empezar por ahí, lamentablemente. Mira, la vez pasada que estábamos por charlar eso, no hubo quórum. En la Comisión del Trabajo, que estaba por hacerse el dictamen positivo para evitar al sindicalismo o a los sindicatos que no tengan más de una elección, o sea, dos elecciones. Así que te diría que está bastante complejo el tema. Ahí se perdió en la comisión se perdió de 15 a 14. Y después, bueno, por supuesto... O sea, la posibilidad de que los sindicalistas no vayan más allá de 2 mandatos. La idea es hacer un dictamen positivo y que los sindicalistas no tengan más de una reelección. Bien, 2 mandatos. 2 mandatos y a otra cosa. Eso fracasó, obviamente. Se está pidiendo, estoy viendo que vamos a tener sesión martes, miércoles y jueves de la semana que viene. O sea, va a ser una sesión muy, muy fuerte, muy importante, todas estas sesiones con los antecedentes, obviamente, de ficha limpia que tuvimos. Ese llamado a ficha limpia, no solamente de ficha limpia, sino un proyecto que hizo Patricia, la ministra de Seguridad, en donde ella quiere obviamente de la reincidencia y reincidencia. ¿Para qué? Para evitar de que no solamente el que comete delitos, sino también el autor intelectual de ese delito que se cometa. O sea, como ella lo dijo, lo dijo en su momento, no solamente se va a perseguir a la hormiga, sino el hormiguero de donde realmente está.
bueno, obviamente también tenés ese tema, el tema de la ficha limpia. Otro de los temas también, la ley de ludopatía, que lo vamos a charlar, eso sí se charla el jueves, ficha limpia. Después, bueno, por supuesto, el voto de los argentinos que residen en el exterior, que es un proyecto que yo también lo trabajé, o sea que parecería que va a tener la primera ley. ¿Qué es eso? Digamos que... Es para los argentinos que residen en el exterior, tener la posibilidad de que puedan votar en las elecciones de Argentina, por supuesto, por los candidatos. Sí. Así que pero hoy se puede votar en el exterior. Se puede, pero ahora es mucho más amplio, más flexible la posibilidad de hacerlo. O sea, puedes incluso hasta hacerlo por correo. O sea, hay otros métodos también que no es necesario ir a la embajada y quedarte ahí, sino hacer otros métodos. Va a ser mucho más amplia la votación. Y después, por supuesto, otros temas, así que te digo, son los temas conflictivos, pero por de pronto el tema sé de que me ficha, vas a preguntar el tema presupuesto. No, por supuesto, pero el tema de la ficha limpia, obviamente vamos a empezar por ahí, quiero escuchar tu opinión, porque es increíble que tengamos que estar pensando que no va a haber quórum en un tema en el que vos decís, pero puede ser que alguien no esté de acuerdo que los condenados no lleguen a las bancas de diputados y se amparen en fuero. Parecería como una obviedad, que decir, no, yo no quiero que lleguen, pero a nosotros nos dio ¿dónde estamos? Nos dio bronca e impotencia. Nosotros decimos permanentemente, señores, no cualquiera puede hacer política. Una persona que tenga algún delito penal, que haya sido juzgado o no juzgado, tiene que pagar su cosa, pero ellos no nos pueden representar a nosotros. Esto es una aberración total, que incluso muchos políticos, a través de sus candidaturas, a través de decir, bueno, señores, no me toquen a mí porque tengo algún tipo de beneficios para no ir preso, no dejar de ir preso, bueno, me pongo en una lista y, bueno, salgo elegido. Así que, en definitiva, el hecho de que muchos candidatos que puedan llegar a tener delitos penales en dos instancias, esas personas no pueden llegar a participar. Bueno, lamentablemente por intereses creados, lamentablemente no hemos tenido quórum. Necesitábamos 129 diputados presentes y tuvimos 128. Así que se va a volver a repetir esta semana y bueno, obviamente espero que sí podamos aprobar esta ley, que ya Salta la tiene, o sea que nosotros no tenemos nada en Salta para envidiarles, pero sí lo que queremos es que se haga, por supuesto, a nivel nacional. ¿Entendés que las pasos hay que eliminarlas por qué cosa? Mira, yo cuando fui diputado provincial presenté, mi último proyecto fue dos temas. Primero, la boleta única de papel y después eliminar las pasos. ¿Y por qué te digo eliminar las pasos? Al margen de que pueda costar más, menos plata y demás, creo que es importante que los partidos políticos tomen protagonismo en las elecciones. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen que ellos mismos, a través de, por supuesto, de convocatorias, elecciones internas, etcétera, designar a sus propios candidatos y, por supuesto, sus gestos. Así que darle la oportunidad a los partidos políticos de que tengan, por supuesto, la posibilidad de participar, porque al hablar de una ley paso, es prácticamente una encuesta que se está haciendo. Sí. Ahora, hay sectores que porque no define nada, digamos. No pasan todos, digamos. Paso que pasan todos. Es una encuesta abierta. Sí, pasan los que tengan menos del 1% del padrón, se quedan, pero son los menos. Pero lo que pasa es que yo estoy viendo que por varios partidos que están muy divididos, el caso de la Unión Cívica Radical, el mismo peronismo, kirchnerismo, están divididos, entonces sí necesitan de alguna manera una ley paso para de alguna manera legitimar de que ese sector es el sector que está ganando y ese sector puede ser o va a ser el que va a poner los candidatos para las próximas elecciones. Ese es el único, digamos, beneficio que pueden llegar a tener algunos sectores que quieren que se impongan las pasos. Obviamente, el problema de las pasos que nosotros desde nuestro sector sí queremos eliminarla, no tenemos por qué gastar, si estamos en un esquema de restricción del gasto, no tenemos por qué hacer este tipo de erogaciones, así que Julio, te pregunto en tu condición de oficialista, del oficialismo nacional, obviamente hablo. Sí. ¿Entendés que esta rispidez entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarroel puede afectar en algo el rumbo económico, no sé, el riesgo país, la llegada de inversiones? No, para nada. Obviamente Javier, nuestro presidente, ya dijo cuál es o cómo va a trabajar
la vicepresidenta bajó el perfil, se dio cuenta de que realmente el proyecto lo tiene y lo maneja muy bien Javier Milei, y evidentemente sus opiniones pueden servir de alguna manera, pero sí se tiene que ayornar a las decisiones del presidente Milei. Si es posible que vaya y participe en las reuniones de gabinete, etcétera, para poder continuar, para saber manejar cuáles son y qué es lo que se está discutiendo en cada uno de los temas que puedan preocupar al país. Pero para mí, personalmente, no creo. Es muy fuerte la personalidad que tiene el presidente y, por supuesto, la fuerza que tiene para imponer, pero no creo que se va a modificar, no se modifica para nada. Bueno, te llevo al terreno económico, que es donde seguramente te vas a mover con mucha más soltura porque es tu tema. ¿Entendés que la inflación puede seguir bajando o ha tocado un piso? No, yo creo que sí va a bajar. ¿Y por qué te digo que tenemos que analizar la inflación, tenemos que analizar las tasas de interés, tenemos que analizar obviamente el riesgo país, y todas cada una de estos temas tienen que evaluarse, y después, por supuesto, la cotización del dólar. ¿Y por qué te digo esto? Cuando nosotros tengamos una inflación menor al 2%, que es la devaluación que se está haciendo con el dólar, realmente podemos llegar a hablar de que ya la estabilidad de alguna manera está concebida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en este momento está especulando con pesos, que es lo que está pasando, lo ponen en plazos fijos que le dan una tasa, una rentabilidad mayor, la tienen un tiempo en plazo fijo, después compran dólares porque saben que va a devaluarse un 2%. Bueno, esa historia ya la vimos, ya se anunció, Caputo dijo que se va a bajar la devaluación a un 1%. ¿Para qué? Para que no haya este tipo de especulaciones. ¿A cuánto tiene que llegar la inflación para que esa devaluación del 2 baje al 1? ¿Tiene que llegar la inflación también al 1? Sí, tiene que acompañar permanentemente. O sea, acá el desafío es bajar la inflación, acompañar el dólar, obviamente con esa inflación. Esta es opinión personal, que haya un solo dólar, se acabaron todos los distintos tipos de dólares, y después, por supuesto, una tasa de interés que acompañe al dólar y a la inflación. Así que ese es el desafío. Estamos muy cerca de lograrlo, de que baje la inflación, baje la tasa de interés, y por supuesto eso equilibra de alguna manera la economía. Para que lo veamos más claro, más simple, yo tengo pesos, y yo sé que si ese peso lo invierto en algún otro tipo de actividad, pasado mañana ese producto va a valer lo mismo que yo compré ahora. O sea, no va a haber especulación. Lo mismo pasa con los formadores de precios. Los formadores de precios van a tener que bajar los precios, al margen de que decir, bueno, hay mucha presión tributaria, sí lo entiendo, IVA, actividades económicas o ingresos brutos, el impuesto a los débitos bancarios, etcétera. Pero sí, en algún momento, ya lo dijo el ministro, en la medida que tengamos mayor recaudación, que se calcula que va a ser una reactivación de un 5% de la economía, vamos a empezar a pensar en poder empezar a bajar los impuestos para que nuestros productos sean competitivos. Ahora, Julio, ¿cuánto de esa reactivación depende de la llegada de inversiones y cuánto de la llegada de inversiones depende de que se levante el cepo? Mira, en economía no se habla de tiempo, se habla de tendencias. Yo lo que te estoy hablando es una tendencia de que sí, vamos a ir bajando, se va bajando la inflación, se va a bajar la tasa de interés, el dólar, fíjate vos, la cotización del dólar está bajando. Nunca tuvimos, hace muchísimos años que no estamos teniendo una diferencia entre el dólar blue o el dólar billete, para darle alguna definición para que se entienda, y el dólar oficial. Bueno, todo eso se tiene que juntar, ¿no es cierto? Y en función de eso ya vamos a tener reglas de juego totalmente claras, y vos sabés que vas a invertir y después la recuperación o sea, vas a comprar insumos, por darte un ejemplo. Esos insumos hoy te van a costar 10 y dentro de 2 meses, 3 meses, 5 meses va a seguir costando 10 porque no va a haber inflación. Y bueno, obviamente la carrera con la devaluación, esto es importante que lo tengamos claro. Gobiernos anteriores, por no decirte populistas, cuando existía problemas así, porque muchos están hablando de que nuestros precios en este momento no son competitivos, y lo vemos con la cantidad de argentinos que se están yendo a países limítrofes, sin ir más lejos, a veranear, a comprar cosas y demás. Bueno, el planteo es, en algún momento tenemos que empezar a bajar los precios y buscar darle alguna solución para poder ser nuestros productos competitivos. Eso va a llevar tiempo, no es un tema de un día para otro. No te olvides que en 11 meses de gobierno se bajó la inflación de un 20 y pico % a un 2,7%, la tasa de interés también bajó.
Y bueno, obviamente todo eso hay que ver y regularlo. Y después otro de los temas también que hay que tocarlos es cómo se refinancia la deuda externa, la deuda en títulos públicos, que ese es otro de los temas y otras de las herencias de los gobiernos. Entonces, si vos decís, si hubiera sido un gobierno populista, es decir, viene un sector y reclama tal cosa, viene otro sector y reclama tal otra, lo único que hace ese gobierno es decir, bueno, vamos a emitir más para darle el gusto a este sector, o vamos a pedir un préstamo para darle a otro sector. Bueno, eso ya sabemos que es inflación y por supuesto deuda que vamos a endeudar a todas las futuras generaciones. Eso se acabó. Ahora el presupuesto se elabora el presupuesto en base a los ingresos, y en base a los ingresos se pasan a los egresos. Entonces, bueno, eso es importante que tengamos claro. Cambio la metodología del cálculo. Vino una pregunta, te diría que casi por sí o por no, ¿no? Pues no tengo mucho más tiempo, lamentablemente. Sí. Hablaste del presupuesto. ¿Crees que va a haber presupuesto? Este año, digamos, ¿están dadas las condiciones? Yo quiero que haya. O sea, prefiero que sí haya, porque un presupuesto es un plan de gobierno. Y sin plan de gobierno tampoco podemos funcionar. Pero sí es importante que tengamos presupuesto. Bueno, lo charlamos en la próxima un poco más extenso y desmenuzamos un poco lo que es el proyecto. Con todo gusto. Como siempre, muchas gracias por venir. Muy gracias amable, por invitarme. Hasta cualquier momento. Vamos a seguir hablando de economía en el programa. Va a venir un economista, otro economista, va a venir a visitarnos y hoy vamos a estar hablando de ficha limpia con una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito judicial y también en el ámbito político. Volvemos enseguida. Bueno, hoy queríamos hablar con el doctor Alejandro Saravia, ex fiscal de la Corte de Justicia de Salta, pero además que una persona con mucha experiencia política y legislativa, y me parecía realmente muy importante que podamos ver de qué manera vamos a unir dos temas que en estos últimos días hemos estado hablando. El tema de la ficha limpia que va a tratar el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados exactamente, y el fuero, el tema de los fueros que en Salta se está debatiendo por estos días. En algún punto se junta todo esto, el tema de quienes tienen una banca estando condenados y se amparan en los fueros. Entonces, de alguna manera todo se termina juntando, dos temas en los que desde su experiencia jurídica tiene mucha experiencia, porque ha tenido que estar, digamos, y actuar en algunas causas, por ejemplo, de las conocidas como la de los intendentes en Salta. Así que, Alejandro, gracias por estar aquí como siempre. Gracias a vos. Bueno, me parece que sos la persona más indicada para hablar ahora. Empecemos por la ficha limpia y vemos después cómo se va uniendo con otras cosas. ¿Qué opinás del tema de la ficha limpia? Yo, a ver, te cuento una cosa. Hablábamos en el bloque anterior con el diputado nacional Julio Moreno. Yo decía, ¿puede ser que tengamos que estar discutiendo un proyecto de ficha limpia? Parece una obviedad como decir, che, los condenados no pueden tener una banca. Bueno, lo que pasa aquí, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con la ficha limpia, con el sistema de ficha limpia. Pero yo creo que hay mañas. Por ejemplo, escuché una parte del diputado Moreno y yo creo que hubo un apresuramiento, por ejemplo, de parte de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en levantar la sesión cuando faltaba un diputado. El quórum era 129, como bien dijo él, y había 128. Le pidieron una prórroga, una pequeña prórroga, y no la quiso dar. Se cumplió y como si fuese no nacido en La Rioja, sino en Suiza, levantó apenas se cumplió el término. Pudo haber esperado, Yo creo que no hay voluntad y tengo la intuición de que están contentos o bien cómodos con tenerla a Cristina Fernández de Kirchner, que vendría a ser la perjudicada inmediata con la aplicación de la ficha limpia, de tenerla como contradictora el año que viene. ¿Por qué? Porque se supone que va a ser más fácil. Ahora, yo creo que hay que recordar
el asesoramiento de algunos amigos que le hicieron al doctor Alfonsín en su momento, que le dijeron que era más fácil pelear con Menem que con Cafiero. Y bueno, Menem le ganó a Cafiero y después le ganó a Angelos, y no nos olvidemos que Macri la eligió también, porque también era lo más fácil, y así terminamos, ¿no? Digamos, así terminó todo. Exactamente. Los perucas, como se le dice, como uno le dice cariñosamente, son muy mañeros. Entonces, ojo. Bueno, esto que te decía, una obviedad que estemos discutiendo, digamos que alguien que tiene una condena no puede ser diputado y te han parado, además en los fueros, y aquí venimos a la discusión de los fueros. ¿Hasta dónde el tema de los fueros? ¿Hasta dónde deberían llegar? A ver, el tema de fueros, ya existe una ley nacional sancionada en el año 2000, creo que es la 25.230. Ahí se establece claramente que una causa penal puede seguir su marcha hasta su conclusión. Incluso dice, creo, que la citación o la declaración, la citación a declaración indagatoria no tiene que ser concebida o vista como una medida coercitiva, porque en realidad la indagatoria es una medida de defensa, no de acusación. En la declaración indagatoria el imputado va a defenderse, porque para que sea fructífero el derecho de defensa, lo primero que hay que hacer al armar la causa es informarle al imputado qué se le imputa, de qué delito se viene acusado. Con ese material el imputado se presenta, cosa que va a hacer en lo inmediato Alberto Fernández, expresidente, que lo han citado ya indagatoria para el mes que viene, en la causa esta de violencia de género. Bueno, entonces, las causas, según dice la ley 25.230, creo que es el número, siguen su marcha, y en el supuesto caso de que se lo cite a indagatoria, por eso menciono la indagatoria, al imputado, siendo diputado, siendo senador, o que tiene fuero, digamos, y no se presenta, ahí sí es necesario un trámite, digamos, para se le pide autorización al cuerpo, a la Cámara, ya sea el legislador, para que habilite la detención, si es que no se presenta. Bueno, pero ahora, en estos casos, digamos, en los pedidos de desafuero que hemos visto muchas veces, aquí y en el Congreso, hemos visto cómo muchas veces se termina actuando de manera corporativa. Obvio. ¿No? Obvio. Entonces, digamos, esto queda totalmente desvirtuado. Uno de los que actuó corporativamente, entre comillas, el propio Pichetto, que como presidente, como presidente del bloque de senadores justicialistas, el tipo siempre se oponía a los pedidos de desafuero. Siempre. Él está en contra de la ficha limpia. No de la ficha limpia, el tema del desafuero. Está en contra. Bueno, te traigo a un tema casi emblemático en Salta, que además, siendo fiscal de la Corte, te ha tocado actuar, que se ha convertido un poco en, digamos, en el paradigma de esto que es la causa del Topo Ramos. Digamos que sigue ahí, digamos, lleva no sé cuántos años esto, 20, 30, no sé. Sin remontarnos al Topo Ramos, lo que existe actualmente con el intendente Gerala. El intendente Gerala tiene una causa pendiente de hace 13 años. Ahora, como el tema del robo de rieles se hizo de Estado público, los tipos ya no pueden disimular. Entonces, ahora recién lo piensan llevar a juicio por el tema de los rieles, no de los rieles, sino de una estafa o de una administración fraudulenta en el municipio de Morillo. Rivadavia, de Morillo. Que va a ser esta semana. Esta semana va a iniciar. O sea que eso tiene 13 años. 13 años. Bueno, pero el Topo Ramos, digamos, después de la causa,
digamos, pasó, fue legislador, ahora volvió a ser intendente y no pasa nada, digamos, todo sigue. Pero además a vos te tocó actuar en la causa del Topo Ramos, ¿no? Sí, y se lo volvió a elegir y lo que argumentaba, me causa gracia, lo que argumentaba Palmier, que era el defensor del Topo Ramos, decía que con la reelección del Topo Ramos, con todas las causas pendientes que tenía, en realidad era como una amnistía social que borraba todas las causas. Y el tipo venía como con 75 causas encima. Tuve que ir 2 veces a la Corte Suprema de la Nación. La Corte Suprema de la Nación 2 veces ordenó a la Corte de acá, que era una... A ver, como se excusó la Corte de acá, porque yo tuve que plantear un recurso extraordinario en contra de una sentencia de la Corte de acá. Entonces me fui a la Corte Nacional. La Corte Nacional ordenó 2 veces que se haga el juicio, nunca se le hizo el juicio. La desobedecieron directamente a la Corte Nacional. Uno siempre lo menciona, lo Kirchner, que con el tema del procurador de Santa Cruz, cuando la Corte Nacional ordenó la reposición del procurador, nunca obedecieron los Kirchner. Bueno, en la Corte de acá tampoco obedecen, sigan los tipos de la Corte. Siguen en la Corte y el Topo es de nuevo intendente. Sí. Lo único que han hecho es cambiar la presidencia de la Corte. Bueno, el tema de los fueros, y aquí viene un tema interesante, que es esa línea delgada, esa frontera finita de la inmunidad de opinión y los fueros. Dame tu opinión respecto a esto, digamos. ¿Dónde se cruza? ¿Hasta dónde hay que llegar? La inmunidad de opinión es una inmunidad funcional. Rige en la medida que cualquier manifestación, ya sea mientras es legislador o después de haber sido legislador, rige con cualquier opinión, manifestación que haga relativa a su función de legislador. Lo deducamos por el absurdo. Si un diputado, si Julio Moreno, que acaba de pasar por acá, tiene un choque en la esquina y lo reputea al tipo del otro auto, el tipo no tiene fuero en ese insulto, porque está fuera de su función. No tiene nada que ver con lo de ser diputado. No es una inmunidad total, no es una indemnidad, no. Es nada más que funcional. Los fueros corresponden al cuerpo, al Congreso. Entonces, para custodiar, cuidar la integridad y la funcionalidad de la asamblea, del cuerpo colectivo, digamos, es que se le otorga a cada uno de los... Es decir, que en este caso, digamos, que cuando un diputado se excede, digamos, y agravia, injuria o calumnia, digamos, no tiene que regirle fuero, tiene que asistir a la justicia en el caso de ser demandado de manera ordinaria. Como en el caso de la calumnia, injuria, el afectado, como son delitos de acción privada, el afectado tiene que iniciar un procedimiento judicial, lleva a la justicia y bueno, y ahí la justicia actúa. Procede. Bueno, la mencionaste, Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de confirmársele la condena. Tiene lo que se llama el doble conforme, que son lo que lo dejaría, en caso que se apruebe la ficha limpia, la dejaría sin candidatura. Ella tiene esta posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese recurso, digamos, ¿la deja sin que se le aplique la ficha limpia en caso que se apruebe? Sí, esa es una corruptela que tenemos acá, porque ya teniendo el doble conforme y al pasar a un tribunal, digamos, de control extraordinario, de control de constitucionalidad, los hechos no vuelven a merituarse en el Tribunal Constitucional. Lo único que tiene que ver el Tribunal Constitucional es ver si se está violando alguna ley federal o la propia Constitución que otorga garantía a todo el diputado para el ejercicio de defensa. Revisar que se cumplió con el debido proceso y que se le dieron todas las garantías, en este caso, al acusado. Entra la consideración de los hechos en el exclusivo caso de que se trate de una arbitrariedad.
cuando se produce digamos un fallo, una sentencia judicial arbitraria, caprichosa, sí, entonces ahí puede entrar la Corte Suprema en la consideración de los hechos de la causa. Y la pregunta viene aquí a un tecnicismo jurídico. Sí. El hecho de que ella presente este recurso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿la saca de la condición de condena firme de esto que pasó Sí, con casación? sí. Digamos, le abre la ventana a que no esté en firme la Le abre condena. la ventana que no te firme, porque esa es la conducta, esa es la concepción que tenemos acá en Argentina, una consideración. Yo creo que hay una extralimitación, un exceso digamos, de garantía a los imputados funcionarios públicos. Entonces ese exceso de garantías hace que mientras no se pronuncie la Corte Suprema de la Nación no hay sentencia firme, y mientras no haya sentencia firme no rige la sentencia, la condena. Sí, es decir, que si ella recurre a esto, a la Corte Suprema, claro, aunque claro. se apruebe la ficha limpia, la Corte Suprema no tiene plazo para claro, expedirse. no tiene plazo. Es decir, puede, Exactamente, no tiene esto plazo. puede ser in eternum. Sí, Para puede usar pasar un término. varios años. Sí, bueno, Menem murió Con dos condenas. Con dos condenas, claro. Claro. Murió Con dos condenas no firmes, porque estaba pendiente en la Corte de Justicia. Claro. Bueno, Estaba pendiente. Y murió, digamos, con fueros. Exactamente. Y en la banca. Sí. Exactamente, y contento y feliz. Sí, claro. Sí. Bueno, Alejandro, gracias por venir como siempre. No, al contrario, gracias a vos. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque estamos hablando con un economista. Vamos a ver cómo estamos llegando a este fin de año y qué pronósticos tenemos para el 2025. Ya volvemos. Bueno, hoy tenemos mucho de economía en el programa y vamos a aumentarle más todavía porque lo hemos invitado hoy a Valeriano Kolke para que podamos y nos pueda ayudar a ver cómo estamos llegando a este fin de año, porque hemos hablado en varias oportunidades en este programa y en este año. En muchas de estas oportunidades ha acertado y nos ha tirado algunos adelantos que se terminaron cumpliendo a los pocos días. Entonces, casi que te hemos adoptado como un oráculo, así que gracias por estar aquí como siempre. Bueno, gracias por la invitación. Hemos empezado analizando desde el principio de año con vos, hemos pasado por las distintas etapas. ¿Qué crees que es lo más importante que ha pasado? Y lo primero que te pregunto es, que se lo pregunté hace un rato al diputado nacional Julio Moreno, ¿la inflación ha tocado un piso o crees que va a seguir bajando? ¿Están dadas las condiciones para que siga bajando? La idea es que siga bajando, pero me parece que en esta época, siempre noviembre, diciembre, ¿viste? Hay más movimiento, lo cual podría, ¿no es cierto?, mantenerse en 2,7. ¿Me entendés? Yo lo que veo es... Se mueve la inflación por las fiestas, digamos. Claro, las compras, claro, siempre todo lo oíste demás, que sí. esta época se produce alguna subida por ahí, ¿me entiendes? Por un lado. Ahora, lo bueno de esto es que la inflación mayorista está en 1,2%, eso es muy bueno, muy buena noticia esa. Y además el gobierno viene con equilibrio fiscal y además tuvo superávit comercial ahora en octubre. Fíjate vos que aumentaron 30% las exportaciones y la importación en 4,9%, lo cual, ¿no es cierto?, tuvo un superávit comercial de 884 millones de dólares contra 442 negativo que tuvo en el mismo mes del año pasado. Ahora, la pregunta es, esto que vos me decías, la inflación mayorista del 1,8%, de 1,2%, ¿qué nos significa a nosotros, los consumidores, a la señora que nos está mirando y dice, voy al súper, ¿esto qué me significa a mí cuando voy al supermercado? Bueno, porque evidentemente los mayoristas son los que distribuyen al consumo, ¿no es cierto?, a los minoristas, pero además hay mucha gente que va y le compra directamente a los mayoristas, porque evidentemente están mejores los precios y además... Fíjate, ahora hay un cambio cultural también. En los argentinos antes vos ibas a un súper y decía,
voy a llevar esta copa, pero te decía, no, pero allá 5 o 6 cuadras más, está más barato, no, yo no voy a andar caminando, lo pago. Ahora, caminá, todos los días estás fijando dónde hay ofertas, descuentos, todo, y te moves, como debería haber sido siempre, ¿me entendés? Y eso es un cambio cultural. Por otro lado, ¿no es cierto?, también el cambio cultural está en que la gente no paga lo que realmente considera que no corresponde del precio que tiene, ¿me entiendes? Por ejemplo, eso por otro lado. Ustedes los economistas dicen el público no convalida. No, no es lo que más o menos es el término, claro, ¿no?, que utilizan. Además, vos sabés que aumentó el índice de confianza, aumentó el índice de confianza ahora, y además aumentó, digamos, en la encuesta que se hicieron sobre gente que, viste, dice, estoy mal, pero tengo esperanza hacia adelante, tengo perspectiva, o sea, voy a ver una luz al final del túnel, que sí, aumentó, está arriba del 50%, sí. El índice de confianza aumentó un 9%. Sí, que esto es expectativa. No, es expectativa. ¿Me entendés? Bueno, y eso es positivo, porque además está bajando el riesgo país por la confianza. Está bajando el riesgo país por la confianza, evidentemente varía, ¿no es cierto?, porque hay algunos hechos, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir que haga que el riesgo país suba o baje. Bien. Sobre todo hecho político o hecho económico, porque está pendiente la aprobación del presupuesto. Sí. ¿Y qué cree que va a pasar? Hubo un hecho político en la semana que ha terminado, que es esta pelea, rispidez, yo espero que no haya nada. Entre el presidente y el vice, y la vice Villarroel. ¿Crees que eso puede afectar en algo? Son hechos políticos. Sí. ¿No entiendes? Muy mínimamente puede afectar, pero más que nada son los hechos económicos, por ejemplo el presupuesto. ¿Me entendés? Están esperando los mercados que se apruebe el presupuesto, porque no te olvides que en el presupuesto hay una proyección de la inflación entre 18 y 28% anual. Sí. ¿Me entendés? Bueno, entonces evidentemente eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El presupuesto no sale, el mismo diputado Moreno lo sabe, porque el equilibrio fiscal no se negocia, y hay muchos gobernadores que justamente no mandaron los diputados por la ficha limpia porque aparentemente el gobierno le dijo que el equilibrio fiscal no se negocia porque algunos pedían, ¿no es cierto?, obras públicas, teniendo en cuenta que generalmente en el interior del país siempre los gobiernos se desligan del gobierno nacional en las elecciones, y entonces una obra pública es un modo de hacer campaña política. Entonces, ese es el tema por el cual estaría... Las provincias van a desdoblar las elecciones casi todas. Todas, digamos, ya está. En casi todos se van a despegar. Si en el presupuesto se aprueban los pedidos de los gobernadores en cuanto al gobierno nacional, bueno, tienen elementos para hacer campaña política, ¿me entiendes? Ese es el tema. Bien, ¿cómo va a cerrar el año con dos cosas que son muy sensibles? El presidente insinuó el otro día que otra vez en un mes la inflación vuelve a ganarle los salarios. Yo siempre hago esta aclaración y digo, ¿cómo hacemos para no quedar como locos frente a la gente que nos está viendo y decir, che, ¿esto de qué hablan? Que la inflación le ganó al salario, yo sigo estando mal. Digamos, ¿cómo hacemos para hablar de esto? No, la inflación le está ganando, el salario le está ganando la inflación. Sí. ¿Me entendés? Le está ganando un 4,5%, por ahí anda, ¿me entendés? Sí. Le está ganando, pero lo que pasa que hay que entender dos tipos de salario. El salario nominal, que es el que vos acordás en las paritarias, 100 pesos, ese es nominal. Y está el salario real, es decir, cuánto puedo comprar con ese salario. Ese es el salario real, ¿me entendés? Es decir, si bien es cierto, se está moviendo la economía en varios... Una cosa es el salario y otra es el poder adquisitivo. Exacto, es el salario real, ¿me entendés? En este momento, no te olvides vos que antes, ahora bajo el consumo, se está queriendo empezar a mover. ¿Por qué? Porque aumentaron las importaciones un 4,9%. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios están importando insumos para la producción. Eso te está dando la pauta de que se está moviendo la economía, ¿no es cierto? Por supuesto, esto va a tardar. Ahora, no te olvides, el salario, vos pagabas un peso la luz, un peso el agua, un peso el gas, entonces tenías plata para gastar, ficticiamente. Ahora, cuando tenés que pagar los valores próximos a los reales de los servicios,
Entonces decís, bueno, y es el cambio cultural, porque ahora también estás diciendo, bueno, ahora tengo que administrarme. Antes decía que estén todas las luces prendidas, total no pago nada. Ahora, luz que no se usa se apaga. ¿Me entendés? Por eso es lo que está pasando ahora. Además, siempre en una crisis, donde evidentemente tiene una inflación alta y para bajarla impacta, digamos, en la actividad económica. Por eso hubo recesión prácticamente hasta agosto, ya se empezó a mover más ahora la economía. Vos fíjate, Renault va a invertir 350 millones de dólares, Fiat 384 millones de dólares, Shell 600 millones de dólares y otras empresas 300 millones de dólares se están moviendo. Ahora, si vos estás invirtiendo esa cantidad es porque tenés objetivo y tenés horizonte positivo hacia adelante, crees en lo que se está haciendo. Yo he conversado con otro economista y lo que se está haciendo está bien, hasta el punto que el mismo Fondo Monetario Internacional lo felicita a Milei por el tema. Por supuesto, están charlando el tema de lo que falta del crédito que le dieron a Macri, porque a Macri le dieron 57 mil millones de dólares, solo le liquidaron 44. Entonces, con esos 13 mil millones que te tendrían que liquidarlo, ¿no es cierto?, se puede salir del cepo. Ahora, vino una pregunta aquí que parece como que hubiera una gran contradicción, digamos, porque se supone que para que arranque la economía, para que digamos, salgamos un poco de esta etapa recesiva, se necesita la llegada de inversiones. Ahora, el tema es qué condiciones tiene que haber, porque por lo menos se especula con que no pueden llegar inversiones si tenemos cepo. ¿Están dadas las condiciones para levantar el cepo o pueden llegar las inversiones aún sin que se levante el cepo? Van a llegar, pero no con la velocidad que vendrían, ¿no es cierto?, luego de un tiempo de confianza, por el cepo, que estarían si no estuviera el cepo. ¿Entendés? Porque el cepo, en alguna medida, ¿no es cierto?, te frena en el movimiento, digamos, de dólares, y el gobierno, evidentemente, si sale del cepo sin tener respaldo, puede ocurrir de que haya una corrida cambiaria. Ante ese hecho, el gobierno dice, pará, tranquilo, vamos a ir despacio. Ese es el tema. ¿Qué tiene que pasar para que se levante el cepo? Digamos, ¿tiene que haber reservas suficientes solamente o tiene que haber algunas otras condiciones? Hay otras cosas que se están dando. El cepo se está saliendo gradualmente con otras cosas. Fíjate, la liberación para comprar $3.000 sin ningún tipo de... en el exterior, la liberación de muchos dólares para la importación, que hizo que subiera 4,9% la importación de bienes de producción. Eso es parte, digamos, de la salida del cepo gradualmente. Falta el resto, digamos, para que se complete. Y para eso tenés que tener dólares suficientes. ¿Por qué? Vos fíjate, hoy la brecha cambiaria entre el dólar MET, que todos compran, y el dólar oficial, son menos de 50 pesos. Menos 50 pesos, mira hasta dónde llegó. Es decir, la brecha se achicó. Entonces eso es positivo. Entonces, ¿por qué? Porque vos fíjate, antes, lo hemos charlado muchas veces, todo el mundo presionaba por una devaluación, claro, pues hay intereses por medio y por la devaluación, pero ese es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Me entiendes? La devaluación. Ahora, evidentemente, el problema que se puede plantear ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, al estar Brasil barato, todo el mundo va a ir allá. Ahora, creo, me parece a mí, que todos van a ir con los billetes verdes que han acumulado ahora, pensando que el dólar se iba a ir a 2.500, 3.000. Es decir, todo ese ahorro en dólares... Claro, creo que lo van a usar allá y no la tarjeta a través del dólar turista. Porque si ocurriera... El impuesto país se termina ahora. No, bueno, va a quedar 1.330 el dólar turista, pero no te olvides que si eso se utiliza eso para el exterior, hay sangría de dólares. Por eso te iba a decir, a ver, el riesgo país termina, digamos, no se va a prorrogar nada, se entiende que... ¿Qué riesgo país? Perdón, el impuesto país. Teóricamente termina ahora en diciembre, el 20, creo que termina. Digamos, termina y hasta luego. Por lo menos eso va a hacer que el dólar turista baje de 1.600 y pico que está ahora a 1.300. Bien. Ahora, ¿esto no va a hacer que se pongan más fáciles todavía las cosas para irse afuera? No, justamente, yo creo que todo, por eso te digo, esa es la duda que tengo. Yo creo que todo lo que se van a ir afuera se van a ir con el billetito que han acumulado, que ahora, por eso baja mucho el dólar, porque evidentemente al no haber impresión
ni para comprar dólares, ni para aumentar la base monetaria. Todos los que compraron dólares necesitan pesos que están escaseando, como quien dice, y van y venden los dólares. Por eso es que baja el dólar, ¿me entendés? Además, por la confianza que está a través de la inflación, ¿no es cierto?, y el equilibrio fiscal. Eso es importantísimo. Sí. Eso. En cuanto a la reserva, ¿cuánto crees que falta para que el gobierno quede en condiciones de levantar el cepo? Mira, yo te digo, la reserva que recibió este gobierno negativa estaba en el orden del 15.000 a 16.000 millones de dólares. Negativa. Negativa. El gobierno compró muchas reservas que hasta ahora quedan prácticamente menos de 6.000 millones de dólares negativos todavía. ¿Me entendés? Entonces quiere decir que se han recuperado prácticamente 10.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Eso es importante, eso. Vos fíjate que están subiendo las reservas global, no las reservas netas. Eso, bueno, eso es importante. Por supuesto, el gobierno tiene que tener plata para comprar, para tener reservas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tema? Las cosechas. Vos sabés que la Argentina vive prácticamente de las cosechas gruesas que ahora vienen en marzo, abril, que se espera una buena cosecha, y evidentemente ahora lo que va a empezar a moverse vaca muerta. No te olvides que se acaba de firmar un convenio con Brasil para la exportación de gas. Bueno, esos son aumentos Esos son dólares frescos. Claro. El blanqueo, si lo mirás, digamos, desde la acumulación de reservas, ¿no? Digamos, independientemente del número, ¿fue un éxito o no? Un éxito. Hasta ahora, porque no te olvides que la primera etapa venció el 7 de noviembre. Sí. Eso es cuando vos no podías pagar, digamos, hasta cierto monto, el 5%, ¿no es cierto? A pesar de que hay uno que se declara. Mira, te digo, el blanqueo dio 23.000, casi 24.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 en efectivo, ¿no es cierto? Sí. El resto son 2.600 en otros bienes y monedas, criptomonedas. Se declararon casi 15.000 inmuebles, de los cuales solo 550 están en el exterior, todo el resto están en la Argentina. Además, te digo, ¿no es cierto?, se abrieron 330.000 cuentas y se presentaron al blanqueo 138.000 personas. Se abrieron 330.000 en dólares, ¿me entendés? Eso es un éxito hasta ahora, no te olvides. Pero no alcanzó para levantar el cepo. No, pero escúchame, lo que pasa es que el blanqueo va a ir aumentando en la medida que va habiendo más confianza. La economía es confianza. Sin duda. Y expectativa, entonces eso va a ir aumentando. Ahora te doy un dato. Sí. Hay un 5% que se recaudó por aquellos que pagaron, digamos, cuando accedieron al blanqueo por exceso, digamos, de lo que tenían, que no pagaban. Ese 5% representa casi 30.000 millones de pesos, de lo cual es coparticipable. Valeriano, gracias por venir. No, gracias. No tengo más tiempo, no tengo reserva de tiempo en el programa, así que te agradezco como siempre haber venido. Gracias a vos, por favor. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Bueno, a ustedes gracias por atendernos, espero que terminen muy bien este domingo y nos reencontramos el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.